Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión, como inicio de esta o como estreno de esta temporada, estamos analizando lo que son eh, las películas de Walt Disney basadas en cuentos. Y a mí me encantará iniciar con un personaje muy interesante, un cuento que se llama Rapunzel. Y quisiera hacer una breve introducción como para poder ver la perspectiva o el enfoque de psicoanálisis sobre los cuentos de hadas, para poder entender los cuentos y poder entender no solo esta película, sino las que veamos. El psicoanálisis se creó para que el hombre fuera capaz de aceptar la naturaleza problemática de la vida sin ser vencido por ella o sin ceder a la evasión. Este es precisamente el mensaje de los cuentos que los cuentos de hadas transmiten a los niños de diversas maneras. Que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de la existencia humana, pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos, alzándose al fin victorioso. Tanto el bien como el mal toman cuerpo y vida en determinados personajes y en sus acciones del mismo modo que están también omnipresentes en la vida real y cuyas tendencias se manifiestan en cada persona. Esta dualidad plantea un problema moral y exige una dura batalla para lograr resolverlo. Tanto en los cuentos de hadas como en la vida real, el castigo o el temor al castigo solo evita el crimen de modo relativo. La convicción de que el crimen no resuelve nada, es una persuasión mucho más efectiva, y precisamente por esta razón, en los cuentos de hadas, el malo siempre pierde. La polarización domina a la mente del niño y también está presente en los cuentos. Al presentar al niño caracteres totalmente opuestos, se le ayuda a comprender más fácilmente la diferencia entre ambos, cosa que no podría realizar si dichos personajes representaran fielmente la vida real. Con todas las complejidades que caracterizan a los seres reales, las polarizaciones de los cuentos de hadas proporcionan esta decisión básica sobre la que se construirá todo el desarrollo posterior de la personalidad. La intensidad y profundidad de los sentimientos de soledad, angustia y aislamiento que el niño no puede expresar sino a través de un desplazamiento en oscuridad, fobia a animales, etcétera, son tomados en cuenta en las historias y plantean dichos dilemas como el creerse despreciable, la necesidad de ser amado y el miedo a la muerte. Dice Bruno Bettelheim, que estudió de manera importante los cuentos de hada, una pregunta muy importante que hace el niño a medida que crece es la que siempre se han hecho los grandes filósofos. ¿Quién soy yo? La respuesta que nos dan los cuentos es la misma que el psicoanálisis, una personalidad integrada, capaz de enfrentarse a la vida. La integración es, según el psicoanálisis, la completa y total unión de los elementos de la mente, el yo, ello y superyo. Y Bruno Bettelheim lo explica claramente en su obra. El inconsciente es la fuente del arte. Las ideas del superyo le dan forma y las fuerzas del yo ponen en marcha a las ideas del inconsciente y del consciente,
que participan en la creación de esta obra de arte. Estos objetos significan la integración de la personalidad. Y en cuanto al cuento específicamente de Rapunzel, dice Carol Lewis que los cuentos de hadas son exploraciones espirituales y por lo tanto lo más parecido a la vida real, puesto que revelan la vida humana desde el interior. Y Rapunzel, no contaré la película, pero es una princesa atrapada en una torre. Y esto simboliza la negación materna ante la independencia de las hijas y la represión y control, sobre todo en el ejercicio de su sexualidad, ya que es encerrada a los 12 años, que es cuando empiezan los caracteres secundarios, la etapa de la pubertad y toda esta parte del desarrollo y el despertar sexual. Su pelo rubio largo simboliza su fuerza y pulsión sexual, pues es un adolescente que cumple en el desarrollo de la historia, cuando ya se desarrolla la historia en la película, 18 años. La bruja, la madre Gothel, representa al fálico femenino, que para Jung indica el poder destructivo del inconsciente. Y vaya que es destructiva. La omnipotencia, la posesión y envidia al guardar la flor para ella y después a la niña. La bruja es la única fuente de satisfactores primarios de la menor, pero es perversa y controladora, manipulando a través de inculcarle a Rapunzel miedo al mundo externo, expresando así su propia vivencia y frustraciones. Y yo invitaría a quienes nos siguen, sobre todo que vean la película traducida al español, las letras de las canciones de la madre Gothel, todo realmente escucharlas y analizarlas, y es impactante los mensajes que le da a Rapunzel en función del mundo amenazante exterior, ratificando así su control y la represión de la vivencia de su sexualidad. El argumento de la película, esta vez que lo vi, me encantó porque muestra una doble moral del sistema patriarcal. Él, un seductor vagabundo y asaltante que hasta tiene sus caras practicadas, seductoras para con ella. Bueno, para con las mujeres. Ella, una mujer recatada, inexperta, pero que también muestra su ánimos. El ánimo sería la parte masculina de Rapunzel, en ser diestra y valiente al enfrentarse no solo a él, sino a las situaciones. Este ánima y ánimus, el ánima sería la parte femenina en el hombre y el ánimos la parte masculina en la mujer. Se presentan también en los maleantes del bar, que a mí me encantaron. Muestran sus sueños y su lado femenino, porque hay unos que están tejiendo calcetines. Así como la ternura y protección de Flynn para Rapunzel. Porque el Flynn, el cuate, el seductor, el ratero o el que la asalta, la protege. La moral, la rigidez superyoica de los guardias y del caballo, el cual termina siendo un apoyo y solidaridad para Flynn Rider, pero que en el inicio es superyoico. El final feliz, que es importante. Si el corte de cabello que hace significa la separación del objeto del deseo y la castración, ya en su castillo, siendo la princesa, el pelo largo es en recuperación de la fuerza sexual, ahora dirigida ya al objeto de deseo elegido por ella, que viene a ser Flint. Todo ello simboliza la realización de los anhelos y superación de los traumas generados por el robo que vivió Rapunzel al ser secuestrada desde pequeña. Esa sería la parte de mi comentario
Me encantó verla otra vez, me divertí mucho. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues a ver, nuestra experta en psicoanálisis, para empezar. Bueno, de entrada es que Bruno Bettelheim, cuando hace el análisis de los cuentos de hadas, se va a los relatos originales. Y no Es siempre hay finales diferente. felices en los relatos originales. Y ahí hace, hace unos añitos fui a una obra de teatro de Odín Dupeirón, 22-22, y al final de la obra hace como un espacio para preguntas o reflexiones acerca de la obra. En esta obra, pues hay un momento en el que hay un personaje se suicida y le preguntan, por qué dejas que se muera? ¿No? Y él dice, es que él muere para que tú vivas. Así contestó Odín en ese momento de la reflexión. Decidí que el personaje muriera para que tú vivieras. Y creo que justo repensar los finales no tan felices puede ser para como abrir las puertas a la reflexión a las personas que, pues sí hay finales que no son felices, pero que si tú puedes concebirlos, entonces puedes trascenderlos, Claro. ¿no? Hay un poema que me encanta de Jaime Sabines, A mí me encanta Dios, no sé si lo han, Hace varios años lo oí, pero no lo tengo en la memoria. no lo recuerdo todo completo y no lo tengo a la mano, pero en este poema hay un momento en el que dice que entre las cosas maravillosas de Dios, dice que Dios creó la muerte para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Así lo dice. Wow. Y se me hace como muy significativa esa parte y me parece que justo en las películas de Disney que le quitan la parte triste, la parte, no la parte, sino el final triste, que siempre hay, como, ay, todos terminaron muy felices y se casaron y fueron felices, se recuperaron y fueron felices, no importa cuál sea la película, ¿no? Hay películas muy dramáticas como Dumbo o Bambi. El Rey Bambi, El Rey León, pero como que al final todos están bien, como que todos se recuperan, todos están felices, digamos, el final es feliz. Quizás la historia necesita justo, no necesariamente es un final feliz. Y Rapunzel, la historia escrita, la historia, no la historia de Disney o no la historia en película animada, sino el cuento, no termina tan Rapunzel. bien. No. Según me acuerdo, termina bastante dramático, Es ¿no? que la mayoría, desde el original de los cuentos, la mayoría terminan de una manera muy diferente a como lo muestra, a como la muestra Disney, ¿no? Definitivamente. Uh-huh. Con un montón de reflexiones extras a ese cuento, que son cuentos para niños, por el otro lado, ¿no? Entonces a un niño le dices, mira, esta pobre niña la encerraron en una torre, no podía ver a nadie y además la echaron, o sea, la engañaron. La historia, si no mal recuerdo, es que los papás querían tener un hijo y no podían. Y entonces alguien le dijo que comiendo rapónchigos, que son como unas raíces, unas plantas ahí medio moraditas, creo. Como Sí, zanahorias, ¿no? como zanahorias, sí, como zanahorias. Iba a poder embarazarse. Y en el terreno de al lado había rapónchigos. Y entonces manda al marido de, quiero un rapónchigo, ¿no? Y entonces va y se mete al terreno de al lado, que era de un hada. Ese terreno era de un hada. Y se roba a los rapónchigos y se los lleva a la esposa.
Y tiempo después, ahora está embarazada y tiene antojos. Y entonces igual lo manda a buscar algo que estaba en el terreno de al lado, se vuelve a meter el marido al terreno de al lado y ahí sí lo pesca el hada. Y le dice, no, tú me robaste, ahora me vas a devolver. Y lo que me vas a devolver es a tu hija. ¿No? Y entonces toma a la hija en prenda por el robo del que fue víctima. Y es como ella se queda con la niña y la mete a una torre. Y en esta torre, esta hada, a ver, las hadas no son brujas, ¿no? Para empezar. Sí. Lo que quiere es como proteger a la niña porque es su propiedad. Fue la forma en que ella hizo este trato para no Para que no le siguieran robando. para que no le siguieran, exactamente, para que no le siguieran robando, y entonces la niña le pertenece y la está cuidando para que nadie se la robe. La tiene en la torre y cada vez que la va a visitar le grita desde abajo, Rapónchigo, Rapónchigo. Y entonces ella le avienta el cabello y el hada sube hasta la torre a ver a su niña. Y este ladronzuelo se da cuenta que pasa algo raro en esa torre y entonces espía al hada y se da cuenta que gritando Rapónchigo, Rapónchigo, esta le tira el cabello y el otro se puede subir. Y eso hace en cuanto el hada se va, le grita, la niña avienta el cabello, sube por el cabello y se encuentra con ella y dice, ay, eres maravillosa. Y empiezan a tener una vida secreta fenomenal hasta que ella se embaraza. Ok. Lo que pasa es que hay varias versiones, ¿eh? Hay varias versiones porque hay una versión que incluso se llama Rapónchigo y no habla de que el Rapónchigo lo tomara para embarazarse, sino estaba embarazada y tenía antojos y no era un hada, era una bruja, la que vivía junto. Entonces te digo, sí hay diferentes versiones. En la de Disney lo que hace es que ella hay una flor que a la madre Gothel le da la juventud, esa flor, pero esa flor es un prodigio porque además cura y la reina de ese lugar, la reina de ese reino, valga la redundancia, se estaba muriendo al dar a luz y van a buscar esta flor y los guardias encuentran la flor, la reina lo toma y pueden hacer Rapunzel, que es un significado como un sinónimo de Rapunchigo. Rapónchigo. Rapunchigo. Y entonces, pero la niña tiene una característica, su cabello le canta, porque así le cantaba la flor la bruja, le canta y su cabello se enciende y a la madre Gothel le sigue dando la juventud, que esto sería muy interesante también como analizarlo, ¿no? Claro. Pero sí, aquí en esta versión a los 12 años es cuando ya la encierra, no la encierra desde chiquitita. Entonces, hay diferentes versiones, ¿no? Claro. Y bueno, parte del análisis es, como bien dices, como esta parte de la sexualidad, hay un castigo por ser sexualmente, o sea, por un lado es te encierro para que nadie te toque, nadie te vea, nadie te vaya a manchar, ¿no? Pero es imposible esconder a alguien de esa manera. Bueno, acá tuvimos nuestra propia historia, no precisamente de Rapunzel, pero sí de, ¿cómo se llama? El Castillo de la Pureza. Castillo de la Pureza. Pero esa, como diría la Nana Goya, será otra historia. Yo me pregunto siempre en los cuentos y cuando se habla de los finales felices, ¿felices para quién? ¿Para la protagonista principal? ¿Para la malvada de la historia? ¿Para el príncipe encantador? ¿O para quién es el final feliz?
al final, valga también la redundancia, también me parece que este cuento, independientemente de cuál sea su versión, como algunos otros, que en realidad lo que vamos a analizar son algunas de las princesas de Disney, no las historias de Disney como tal, lo que nos habla es para mí, de lo que nos habla es de cómo la falta de contacto social de alguna manera te empuja a irte con lo primero que pasa en tu camino. Y en este caso es el vagabundo, el ladrón, el miserable que ninguno quisiera en nuestra casa para ninguna de nuestras hijas, sobrinas o lo que sea, como pareja. Sin embargo, ante esta falta de socialización de Rapunzel, al tener únicamente contacto con el hada o la bruja, cualquiera que sea la imagen que quienes nos ven y nos escuchan quieran retomar, pues no hay otra forma de reconocer ni la maldad ni la bondad más que lo que conoce de quien la ha cuidado, la ha criado, le cepilla el cabello cada vez que va a visitarle, independientemente de que lo jale hasta casi arrancárselo de la cabeza cada vez que tiene que subir, porque yo no creo que haya sido para Rapunzel tampoco sencillo colgar la trenza y aguantar el peso del hada o de la bruja, porque ninguna de las versiones sale volando como en otros cuentos, ¿no? El hada, si es que fuera un hada. Y a mí me parece que también es importante retomar esta parte del cuidado de aquellos que son diferentes, sobre todo trabajando con personas con discapacidad, en mi caso, que es la historia de muchas de estas niñas y de muchos de estos niños con alguna discapacidad que las familias piensan que no tienen las suficientes habilidades sociales para defenderse en la vida y entonces los mantienen en casa. Al cuidado principalmente de la madre, que incluso puede llegar a dejar de trabajar para poder proveerle todas sus necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas, y es incluso la ausencia del padre, o el padre ausente porque tiene que trabajar para proveer económicamente, que en este caso no se ve. O sea, ¿de dónde saca quizá de su magia la bruja para darle sustento a Rapunzel? En realidad no se ve, cuando menos que yo recuerde, ni en el cuento de la historia, en una de las diferentes versiones de la historia original, o que parten de la historia original, ni tampoco en la película de Disney, ¿no? Y a mí esta parte que tú ves o analizas, Mari Carmen, como de que ella también tiene su parte, que Rapunzel también tiene esta parte como luchona, heroica y demás, es más por accidente que por motivación de ella, como que las cosas le salen porque pues de repente se le enredó la trenza alrededor de la cola del caballo o alrededor del caballo y ella salió volando y entonces pateó a 3 o 4 de los que se interpusieron en el camino de ella y del galán. Y esta mirada que no se presenta nada más en esta versión de Disney, sino en algunas otras también, como la que yo les compartiré en unas semanas, es prácticamente presente en todos los momentos de las princesas, ¿no? O sea, son un dechado de torpezas, además de un dechado de virtudes, por su belleza, por la magia, en este caso de Rapunzel, de su cabello, por la magia, por la propia... por lo que despierta en la bruja, que es esta recuperación de la juventud al encenderse el cabello después de que se lo cepilla. Y que, como bien dicen ustedes, pues también habría que analizar ahí la parte de estas madres que tienden a querer parecerse a sus hijas adolescentes y que incluso se andan ligando al galán de la hija adolescente, como también en algún momento deja ver la película por parte de la bruja, ¿no? Aunque no termina en ningún tipo de vinculación con el galán, pero sí lo deja ver así como de manera muy, muy sutil en algún momento la película. Y la pregunta, regresaría yo a ella, ¿vivieron felices para siempre? ¿Quiénes? Esto de que el malo es malo, malo o la mala es mala, mala hasta el final, yo no siempre me la creo. Habría que cuestionar también aquí la actitud de los padres, que aunque en teoría la buscaron y la buscaron sin encontrarla,
pues ni que hubiera sido el reino en donde, ¿no? Solamente en una galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo, y hasta ahí se encontraban Darth Vader con el resto de los disidentes del imperio. Y bueno, básicamente sí, tiene muchos puntos de análisis desde la parte familiar, ¿no? O sea, cómo además en este cuento no hay una hija ni un hijo sustituto de Rapunzel, a diferencia de otros, ¿no? La parte de la vinculación de Rapunzel con el primero que se cruza en su camino, que no es el ser más deseable, aunque sea simpático en la película, y la parte de la cuidadora, sobreprotectora, por interés propio, que también en muchas familias de personas con discapacidades así. No te dejo ir, no te dejo crecer, no te dejo ganar independencia, porque si no, pierdo mi sentido de maternidad, pierdo mi sentido de cuidado, pierdo mi significado como mujer, que eso es algo también importante. O mi sentido de vida. Claro. Claro, y que ahí fíjate una cosa, ahí es algo muy interesante, porque en esta parte de protección y que en muchos casos, en relación en esta relación madre-hija, que pueda ser de rivalidad, cuando dices que la madre rivaliza con la hija, y en esta parte de esta experiencia con las mujeres o este curso con las mujeres, es en el momento en que se exacerba más la hostilidad en ambas y resulta de pronto muy, muy complicada la relación, muy complicada digamos, la rivalidad entre la madre e hija. ¿Por qué? Porque está la madre está declinando en su belleza, que es parte de lo que se ve un poco en Rapunzel, y la hija pues va turgente, bella, etcétera, y entonces, con toda la razón que dices, pero en un control, no sé, yo tuve incluso casos en donde la madre le llegó a poner morado los pechos a la hija, o sea, de agresiones muy importantes. Entonces, obviamente, al voltear a ver a un cuate galán que le sonríe y le sube la cejita como hace el cuate de Walt Disney, obviamente en esta carencia, porque lo que dice Rapunzel es, me querrá más que la madre Gothel. Entonces es precisamente en esta carencia y en la realidad, en una ausencia del padre, no, digamos, por trabajo, o por no existencia, o por no presencia, o por no afectividad, obviamente está prenderse ahí y muchas veces de una persona, o no del más recomendable, ¿no? Como se ve con Flynn, ¿no? Y el asunto es que mantenerla en esa torre la mantiene con cierto nivel de ingenuidad. Claro, absolutamente. ¿No? Y la ingenuidad es muy peligrosa. Es muy apetecible para los depredadores. Claro. 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 Es como hermosa, es una niña hermosa porque es ingenua. Y bueno, pues cualquier depredador, raterillo, en este caso, se salvó porque no era tan malo, ¿no? Claro. Cuando menos pero hasta donde logramos ver al final de la película. Hasta donde logramos ver al final. No sabemos después. Pero sí es esta parte de ingenuidad. Y eso es parte de la sobreprotección. Y la sobreprotección también es control, ¿no? En lo que decía Irene, en las personas, sobre todo con alguna discapacidad, pues es más porque se cuelgan de ella. Que por cierto, estoy viendo una serie que ahí después me encantará si es que se puede compartir, chécala porque se llama Atypical. Está en Netflix y es de un chico autista. Y que precisamente viene con esta parte de crecer y de ser más independiente y de tomar sus propios riesgos, y la reacción de la madre y del padre está interesante también. Ok, muy bien. ¿Algo más que aportar?
No, yo di las trenzas cuando las tuve de niña, así es que uno de los cuentos que me choca es Rapunzel. Sin Bueno, embargo, me aventé la película de Disney. ok. Bueno, a mí me llamó la atención por esta parte de la represión, sobre todo, y las consecuencias que puede traer la represión, ¿no? Y algo que menciona Bruno Bettelheim, en su libro, es que los cuentos de hadas son historias que permiten sanar una parte del inconsciente. Y por eso los niños quieren que les repitan la historia una Una y otra vez, y y te otra van vez, elaborando. y que no le cambies ni una coma. Si se las cuentas, que no le cambies ni una coma. Si la ven, pues mejor porque pasan y pasan y pasan el video hasta Claro. hartarse y los papás dicen, ya no aguanto más. Pero además restauran a nivel consciente e inconsciente, que esa es la parte importante y que será interesante que quienes nos siguen puedan entender esto que estás mencionando, ¿no? De repítemelo y otra vez, y se aprenden los diálogos, y etcétera, ¿no? Y entonces, la otra parte que ha sido muy cuestionada de las princesas de Disney por los grupos feministas es que justamente pone a las mujeres en esa posición de fragilidad, de ingenuidad. Esto que mencionabas, Irene, pues son medio torpes ahí, se defienden desde su torpeza, no porque realmente sean muy hábiles para defenderse, ¿no? Es como sí una visión limita la parte femenina, esta ingenuidad, sí muy bellas, eh, de pronto un poco tontas, de pronto esta parte del final feliz es como solo voy a ser feliz o solo voy a estar completa cuando me case con el príncipe encantador. Encantador. Déjame jugarle al abogado del diablo. ¿Será que les conviene pintarnos así? Porque de la manera que realmente somos, les es amenazante. Somos Es que brujas. justo esa es la parte que tendríamos que se tendría que empezar a analizar cuando las niñas y los niños, sobre todo las niñas, quizá con las princesas, ¿no? Nos piden y nos piden que repitamos el cuento tal cual, independientemente de las funciones sanadoras que también Clarisa Pinkola Estes ha planteado como generadoras de las historias o de los cuentos. Hay todo un movimiento que seguramente ustedes lo habrán escuchado ahora para desprincesar a las niñas y a los niños que les gustan las princesas. Yo estoy en desacuerdo con esa historia porque al final sí tiene una función el sentirse princesa en algún momento de nuestras vidas, para mí. A mí me parece que a mí me permitió identificarme justamente con la parte femenina, con mi parte femenina, porque yo estaba más del lado de mi parte masculina y toda la vida he estado así, no es de ahorita, lo sigo estando, aunque he de reconocer que desde siempre también había princesas que me caían medias gordas, sobre todo las que eran bastante tarolas, ¿no? Las que no les rodaba la piedra muy bien. Pero el poder hacer un análisis después de la vez 116 que se las cuentas a las niñas o a los niños, de, bueno, ¿y tú harías lo mismo que Rapunzel de dejar colgar tu cabello para que cualquiera subiera por él y entrara a tu casa? O aquí le permitirías el ingreso a alguien que se confiesa ladrón, que se confiesa embaucador, que es un vagabundo, simplemente por el hecho de ser bien parecido o buen mozo. Y este tipo de cuestionamientos, justo desde mi punto de vista, son los que ayudan a que tengan una mirada más crítica a lo que les estamos leyendo o a lo que empiezan a leer por su cuenta o a lo que ven ahora en las plataformas de streaming o llegarán a ver en el cine, ¿no? Y me parece que también, bueno, estoy segura más bien, que también por eso ha dado un giro Disney en las películas de princesas. Y por eso ahora son algunas de ellas, no todas,
mucho más aguerridas, sin embargo teniendo que disfrazarse de nueva cuenta como hombres o asumir un papel mucho más hombruno, por no decir machín en muchas ocasiones, y cómo también esta parte es castigada. Entonces, para no ser castigada también es preferible ser esta princesa indefensa, ingenua, torpe, que es el ideal de cualquier posible pareja, independientemente de cuál sea el sexo o el género, que pudiera interesarse en nosotros. Y yo también me cuestiono, me hago tu pregunta, Mari Carmen, ¿será que les conviene pintarnos de esa manera? Pues muy probablemente sí, y muy probablemente esa será la razón por la que, como me dijo mi mamá alguna vez, es que no hay hombre que te aguante, ¿no? Pues no, y qué pena me da su caso. Que no te cargue. Entonces, sin ser princesa, estoy mejor. De hecho, ahorita me estoy acordando, Odín Dupeirón precisamente tiene un libro que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas, que es muy bueno, es un pequeño libro, pero está interesante también. Está interesante también. Y creo que esta idea de quiten a los cuentos de hadas porque les hacen daño a los niños es totalmente errónea. Justamente es, no, que los tengan, que puedan sanar lo que los cuentos sanan y que puedan después hacer este juicio crítico, construir el juicio crítico de, ok, ya sané eso, ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue? Eso es una parte de la realidad, no es la realidad completa y sí necesito muchas más herramientas para cuidarme y protegerme, no ser la Rapunzel ingenua que deja a cualquiera subir a la torre con su cabello. Y en este sentido, igualmente, como dice Irene, los padres podrán orientarle. Yo les decía no sé, los padres cuando las conferencias, etcétera, por ejemplo, incluso con los Simpson, pueden sentarse a ver los Simpson y de ahí poder llevarlos a una reflexión, a ver qué piensan, cómo los cuestionan, etcétera, como para poder, porque no les vas a quitar algo que está dentro de su entorno, ¿no? Pero entonces sí tomarlo como una herramienta, igual que los cuentos y colorín colorado siempre fueron felices y comieron perdices, ¿no? Si Pero también acaso, llevar a la reflexión. si acaso algo que no debemos, lo que no debemos exponer a los menores será películas con violencia explícita o sexo explícito, ¿no? Eso es lo que pues, su mente no puede procesar, pero todo lo demás, pues hay que justo sentarse con ellos y a ver qué entendiste. ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas de esto? Y la otra parte es que parte del trabajo de sanación de Rapunzel es para las mamás. Yo diría, y analicen las canciones, de verdad. Yo estaba impactada con La Madre Gota, el tipo o sea, las letras de las canciones, el contenido de un mundo amenazante y de sabia es mamá, decía. Algo que me impactó es sabia es mamá, o sea, nada más toma mi palabra como dogma, ¿no? De verdad está, y eso, aunque la gente no lo tome en cuenta, va hacia el inconsciente, entonces va formando... Para las mamás y los papás que definitivamente pues sí quisieran proteger a sus hijos de los peligros de allá afuera, ¿no? De los rateros, de los asaltantes, no necesariamente es por maldad que te encierran en una torre. Por eso yo quería puntualizar que en el cuento original no era una bruja, porque no necesariamente te encierran por maldad. En la actualidad es por seguridad. Puede ser por seguridad, sí, puede ser por seguridad definitivamente. Sin embargo, es en un mundo dual ver pros y contras de esta sobreprotección, porque si tú creces a tu hija o a tu hijo en una esfera, en una burbuja de algodón o donde no pasa nada, no, tampoco se les prepara para enfrentarse a este mundo, no se desarrollan estas herramientas que requieren en este mundo que les está quedando o con el que están teniendo que aprender a manejarse, ¿no?
Bueno, y no hay que irse a las canciones de Rapunzel ni a ninguna otra de Disney, hay que acordarnos de con qué nos dormían a nosotras, ¿no? Porque viene el coco y se lo comerá el niño o a la niña. Ya con eso teníamos para no dormir, o yo tenía, para hablar en primera persona, para no dormir toda la noche, ¿no? No vaya a venir el coco y yo que era tan mal portada, pues me vaya a devorar de un boca. Claro. Bueno, ¿nos vamos? Nos Claro vamos. que sí, nos vamos. Ok. Y que nos compartan sus opiniones. Por favor. Ok. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Y yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Y juntas somos las 3 gracias. Hasta la próxima.